Presidente, quiero en realidad, antes de entrar a algunos de los temas que son bastante de fondo que hemos analizado, partir con una reflexión bastante básica y general, pero indispensable hacerla. Yo creo que gran parte de esta discusión no la tendríamos si tuviéramos otro sistema electoral. Yo creo que efectivamente las primarias son un mecanismo que intenta democratizar o un mecanismo que permitiría en principio mayor participación. Yo no puedo dejar de mencionar en esta sala que yo me temo que nuestra forma actual y esta constitución que hoy día nos rige prácticamente impide las participaciones. Nosotros no tenemos plebiscitos, no tenemos consultas populares, menos, digamos, iniciativa popular de ley u otros mecanismos que otros países sí se dan. Pero no solo eso, sino que tenemos un sistema electoral que ha atentado, yo sé que sobre todo desde la Alianza no comparten esto, pero a mi juicio este sistema electoral ha atentado contra la esencia de los partidos, que es llevar más candidatos. Y eso nos obliga a los partidos políticos, bastante desacreditados como estamos evidentemente, nos ha obligado a generar acuerdos, conversaciones que permitan poder llevar candidaturas con la visión del partido aliado. Y esto es un atentado, como digo, contra la esencia de un partido político que tiene que siempre tratar de tener el mayor número posible de candidatos, por supuesto tener el mayor porcentaje posible de votación, y eso también ha atentado contra la renovación incluso de los liderazgos. Esto ha facilitado o ha permitido que se constituya lo que algunos llaman los politólogos la clase política, es decir, que se reproducen, que tienen evidentemente mucho más predominio, que tienen mucho más posibilidad de la reelección, y ahí tenemos el resultado que casi todos los parlamentarios que van a la reelección normalmente, si uno mira las estadísticas, son reelegidos. Algunos decían no ir, pero los que van normalmente son reelegidos. Entonces yo creo que en la esencia, esta es la esencia de lo que nosotros alguna vez deberíamos abordar, que hemos fracasado en todo nuestro intento hasta ahora de partir por cambiar el sistema electoral. Dicho eso, creo que sigue siendo entonces un sistema que restringe la participación, y este es un mecanismo que en principio tendría esa virtud. Por eso cuando lo discutimos, esta ley, teniendo las deficiencias que tiene, yo voté a favor, me hago cargo de mi votación y de las palabras que en ese momento pronuncié en el Senado, cuando decía que bueno, esto era un mecanismo que a lo menos iba a abrir más el espacio de decisión a independientes que con su voluntad podrían ayudar a los partidos o independientes, apoyados, en fin, un pacto u otro, a tomar decisión respecto a candidaturas. Se entiende que este no es el resultado final, este es para lograr definir el candidato que va a ser el candidato que se presente efectivamente a la elección legal. Pero también en esa oportunidad, y lo quiero reiterar, he señalado que mientras no tengamos un transporte garantizado, mientras no tengamos un financiamiento adecuado, mientras sigamos con la solución nuestra, la chilena, en que en principio devolvemos un porcentaje por el voto, pero que en definitiva todos sabemos que hay zonas oscuras, que se gasta más que no se declara, que existen donaciones que no son transparentes, etcétera, etcétera. Mientras nos dé pudor, porque esa es la verdad, y por eso nunca se aborda, de que los partidos políticos tienen que tener financiamiento como ocurre en la gran mayoría de las sociedades democráticas, porque las democracias tienen que tener costos. Las democracias de por sí tienen un costo, y no abordarlo de esa manera es siempre al estilo nuestro, como pudorosamente, vergonzosamente, a ver si algo logramos de financiamiento, pero todos sabemos que lo que estamos haciendo es un país bastante elitista. Porque hoy día la política en Chile es elitista, porque resulta que para poder ser candidato, como el partido no logra financiar la totalidad de esos gastos, ese candidato o tiene redes, tiene amigos, tiene empresarios, tiene donantes, o la verdad es que bastante difícilmente el señor Pérez Pérez va a llegar a esa candidatura. Y esto es lo que hemos hecho de nuestro sistema hoy día, nuestro sistema actual. Por lo tanto, no nos extrañemos de que haya tanta crítica, no nos extrañemos que se nos diga que la política está desprestigiada, porque esto es real. Pero aparte de eso, ya me pronunciaré cuando veamos en particular algún otro tema específico, aparte de eso también quiero señalar que aquí había un compromiso que no se ha cumplido. Aquí había el compromiso, y nosotros sí lo hemos reiterado una y otra vez, del derecho de los chilenos a voto, los chilenos que están en el exterior. A mí me parece que esto es vergonzoso.
Cuando hablamos tanto de más transparencia, participación, democratización, pero resulta que no le damos a los chilenos ese derecho a voto, que es incluso anticonstitucional, porque la Constitución dice clarito que votan los chilenos. Y nosotros hemos querido irnos por una circunstancia que realmente no es comprensible, y yo reclamo que este gobierno no ha sido capaz de cumplir su palabra, reiterada una y otra vez, no solo por el propio presidente Piñera, sino que evidentemente en el transcurso del tiempo, incluso compromiso que había que nosotros sacábamos el voto voluntario, pero venía después, el derecho a voto. Y esto tampoco se ha dado. En definitiva, dicho todo esto, presidente, en los escasos minutos que tengo, la verdad es que yo entiendo que nosotros hicimos una ley que tiene vacíos y que tiene deficiencias. Yo también creo que no nos podemos volver apocalípticos y creo que tenemos un mecanismo, es un instrumento. Que no hagamos de esto una apología que con este sistema de primaria vamos a solucionar la falta de participación y democracia, ya sea en nuestro partido o interés de la opinión pública. No va por ahí. El descrédito no lo vamos a solucionar porque tengamos primaria o no. Y mientras tengamos un sistema binominal, es evidente que los partidos se tienen que poner de acuerdo y tratar de ver efectivamente si consiguen esos acuerdos, y si no, existe por supuesto la posibilidad de la primaria, pero no hacer de la primaria como el instrumento que nos va a solucionar todo. Y brevemente, presidente, respecto a otros temas, la verdad es que claro, aquí hay planteado dudas que son bien de fondo, porque es difícil opinar sobre temas. Las experiencias anteriores habían sido voluntarias, organizadas por los partidos, no eran legales, y eso cambia. Aquí estamos hablando de una primaria que está organizada por el servicio electoral y le da esa legitimidad. Por cierto, aprovecho también, ahora que me recuerdo, señalarle al ministro presente que yo espero la depuración del padrón electoral y que nunca más tengamos la vergüenza de tener o detenidos desaparecidos o ejecutados, o al propio presidente de la República, Salvador Allende, como un elector habilitado para votar, que generó evidentemente connotación internacional y conmoción, porque ya es increíble que lleguemos a presentar en un padrón electoral incluso una situación extrema como esa. Y por lo tanto, todos saben ustedes que esto provocó esta conmoción, y yo digo ya, espero que haya incluso una depuración del padrón, lo que habla que se legisló con una premura que impidió efectivamente. Y no solo eso, en la última elección municipal tuvimos problemas, y todos sabemos que tuvimos problemas, y hubo casos donde claramente no había coincidencia entre los votos de concejales y los votos a los alcaldes. Es más, nos hemos demorado más de 3 meses en la designación oficial por el CERVEL de los concejales electos, en fin, cantidad de problemas. Yo no quiero hacer, como decía por ahí un senador que me antecedió en el uso de la palabra, de hacer algo apocalíptico, pero creo que también tenemos la obligación de tratar de prestigiar y no desprestigiar. Y no podemos nosotros incurrir entonces en hacer tan complejo el sistema que en definitiva terminemos anulando el objetivo que perseguimos. Y por cierto, presidente, independiente que hable cuando ya sea en particular, respecto a la posibilidad de hacer la primaria copilla, como algunos han llamado flexible, que le permita hacer en un cupo o 2 cupos, etcétera, yo claramente me manifiesto con la opinión, entiendo yo, mayoritaria de los partidos políticos, que es que si se va a hacer primaria en ese distrito de circunscripción, se haga por los 2 cupos, porque lo otro evidentemente significa privilegiar al que tiene, que mantiene, y darle solamente la opción en el segundo cupo, que me parece a mí que va a ayudar a desprestigiar más y genera una reacción en la ciudadanía que siente que una vez más mantener el privilegio del que tiene mantiene, y no y por lo tanto debería ser para los 2 cupos, y eso no tengo ninguna duda al respecto. Y sobre el voto cruzado, yo creo que una discusión bien de fondo, vamos a tener varias horas. Veremos si tenemos una capacidad de perfeccionar o nos vamos a quedar con lo que actualmente nos presenta la solución que ha entregado el servicio electoral, pero creo que son discusiones legítimas y válidas. La diferencia es que no estamos votando no solo por presidencial, estamos abriendo una primaria para el sistema parlamentario dentro del sistema binominal, y estamos abriendo una primaria que claramente entonces es legítimo que genere estas dudas. Y yo creo que es cierto que sea el voto cruzado, pero también
también es cierto que podría facilitar para que intencionadamente, por ahí un senador decía, tendría que ser el principio de la buena fe. Me encantaría que esa buena fe subsista para siempre, pero todos los que estamos en este mundo sabemos que no necesariamente esa buena fe se practica en el día de hoy de la política, y por lo tanto tenemos que... Medio minuto, simplemente buscar efectivamente las mejores soluciones. Yo creo que nosotros estamos tratando de encontrar un mecanismo, un procedimiento que permita más participación, que permita que los independientes puedan ayudar a escoger a ese partido o a esa coalición el candidato que lo reviste más legitimidad, pero también tenemos que perfeccionar muchos temas, porque incluso en nuestras propias primarias voluntarias pasadas también tuvo que ver mucho con la capacidad de transporte o llamado acarreo que no precisamente legitima, y eso también es un tema que está pendiente. Por lo tanto, presidente, yo espero que en estas horas de discusión logremos ver si efectivamente nos vamos a quedar con la propuesta del servicio electoral, que al decir de muchos la menos mala, pero no necesariamente nos deja todos satisfechos, y que creo que nos queda interrogantes que debieran preocuparnos, porque lo que estamos intentando hacer... Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Salvaje. Gracias, presidente. Estamos perfeccionando la ley 20.568, que fue publicada el 31 de enero del año 2012. Todas las leyes son perfectibles. El problema es que esta todavía no ha entrado en función, nunca se ha aprobado, y ya la estamos tratando de modificar, evidentemente para adecuarla por errores que se establecieron en ella, y fundamentalmente la estableció la dirección del servicio electoral y posteriormente también el Consejo Directivo Electoral. Y aquí las modificaciones que se hacen han sido propuestas precisamente por ellos, el Consejo y la directora suplente del servicio electoral. Y naturalmente que nosotros la hemos aprobado y hemos rechazado muchas otras indicaciones porque estimábamos que es la forma más operable para este primer ejercicio del día 30 de junio. No me cabe duda que después de esta operación, ya con la práctica de haber efectuado una votación, una elección, podrán haber otros perfeccionamientos. Yo quiero también señalar de que aquí se trata de establecer el voto secreto para todos los ciudadanos, y eso no me cabe duda de que eso está debidamente resguardado. Sin embargo, el hecho de llegar a sacar esta ley de primarias, y las primarias que hemos efectuado muchos los partidos políticos, es para darle una mayor participación a la ciudadanía, que no nos acusen de que los candidatos se designan entre cuatro paredes sin participación de nadie y solamente de los partidos, de un grupo pequeño que dirige los partidos. Sin embargo, nosotros, por lo menos la Democracia Cristiana, hemos hecho muchas elecciones primarias, y para designar a nuestros candidatos, este domingo recién pasado se efectuaron las primarias con los militantes y los independientes. Solo se han excluido los militantes de los otros partidos políticos, de todos los otros partidos políticos. Y es evidente que ahí se puede influir y elegir al candidato más adecuado para la alianza contraria. Y eso nos pasó a nosotros y pagamos nosotros ese precio. Hubo una primaria de la Concertación en una comuna pequeña y naturalmente fue influida por los independientes de la alianza y eligieron al candidato más débil. Evidentemente fue tal la intervención que en la Concertación dijeron, pero no puede ser, este otro es alcalde, y eligieron a este otro que tiene muy pocos votos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Que vayan los dos. Fueron los dos candidatos a la Concertación, pero ¿usted quién es el alcalde? El alcalde es de la derecha, de la alianza, por supuesto. Los dividieron, y el candidato que salió primero fue el que sacó
400 votos. Y había ganó la primaria, le ganó la primaria al alcalde. Y en la elección verdadera, por supuesto que el que era alcalde sacó una tremenda votación, pero no lo suficiente para ganar el candidato de la alianza que salió a la alianza. Ahí no influyeron. En la primaria lo metieron el candidato que querían, y en la elección posteriormente nosotros perdimos la alcaldía de esa comuna, la comuna de Peñuco. Por eso digo, se influye, pero ¿cómo lo pueden evitar eso? Dejamos a los militantes fuera, pero no a los independientes. Y los independientes es evidente que han participado en toda esta situación. Nosotros, eso no se puede evitar. La preocupación del senador Coloma, entonces tendría que ser una primaria solo con los militantes del partido o los militantes de la alianza o los militantes de la concertación. Pero cuando ya entra el mundo del 95% que son los independientes, bueno, ellos deciden libremente cada una de estos votos. Por eso es que aquí tenemos esos riesgos, y yo de un principio lo dije claramente en los almuerzos que tenemos de los senadores de la concertación. Ir a la primaria por diputados y senadores es consolidar y hacerle el juego al binominal. Estamos eligiendo dos, porque no nos permite el sistema binominal. ¿Pero por qué? ¿Por qué no eliminamos el sistema binominal? Y yo he recordado que en mi región se elegían 9 diputados y 5 senadores. Cada partido podía llevar 9 candidatos a diputados y 5 candidatos a senadores. Oiga, el partido tenía que ser muy macanudo para llevar los 9 candidatos a diputados o los 5 candidatos a senadores. No había soguillas para tantos cupos, para tantos cargos. Siempre se llevaban 5 o 6 o 2 o 3 candidatos a senadores. Nosotros también en Santiago pagamos el precio por eso, justamente. Cuando tuvimos votos para sacar 4 senadores, llevamos 3 candidatos y tuvo que salir un senador, justamente, que todo el mundo lo recuerda en su oportunidad. Bueno, pero esas eran las reglas del juego, y yo creo que era de mucha mayor participación. En cambio aquí, por lo menos, esto de estar haciendo estas primarias es para darle participación a la ciudadanía. Yo espero que la democracia cristiana no lleve ningún candidato a las primarias, porque ya hemos elegido nuestros candidatos y ojalá que nos pongamos de acuerdo dentro de la concertación. Las primarias deberán ser para presidente de la República y para alcaldes. Ahí no tendríamos ningún problema. Una sola cédula única, el que van ambos bloques, y por supuesto que con la participación de todos los independientes del país. En todo caso, presidente, yo creo que esta ley es conveniente, es importante, la estamos perfeccionando, y evidentemente después del ejercicio que hagamos el 30 de junio veremos los nuevos perfeccionamientos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Presidente, la verdad es que ya hemos perdido 2 minutos en esto desde que solicitamos la clausura del debate. Podemos esperar 8 más para volverla a pedir. Y yo creo que el ánimo de pedirla de este comité es simplemente poder cumplir con los plazos. Y le pedimos a los comités del frente que entiendan que ese es el ánimo, no hay otro, del lado, perdón. Es que estoy mirándote de frente, estimado colega. Presidente, el ánimo nuestro es simplemente poder cumplir con los plazos. Estamos contra el tiempo, entendemos que hay quórum, si hay acuerdo, esa es la petición, no es otra. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo, entonces, para cerrar el debate, procedemos a la votación y se fundamenta el voto. Muy bien. Cerrado el debate, entonces vamos a proceder a la fundamentación del voto de quienes están inscritos. Está inscrito en votación y está inscrito el senador Escalona, pero antes, senador Escalona, si me permite, vamos a saludar a unas visitas que tenemos que forman parte de un programa de jefas de hogar de la municipalidad de Talagante, que están allá arriba en la tribuna, y le agradecemos mucho su presencia acá. Bienvenidas. Senador Escalona, tiene la palabra para fundamentar el voto. Presidente, bueno, yo me someto al acuerdo que tomó la sala con el ánimo de facilitar las cosas, pero lo que se ha hablado en las intervenciones anteriores da por una reflexión muy amplia. Solo quisiera sintetizar mi punto de vista en que estamos en este debate por la estrechez del sistema binominal, porque en el sistema proporcional los partidos políticos pueden llevar distintos candidatos que expresen sus diferentes alas, que no necesariamente pueden ser de matices políticos, pueden ser de razones ideológicas o incluso de estilo. Todos sabemos, por ejemplo, yo tuve la posibilidad
no quisiera reiterar los años que tengo de militancia, pero conocí un partido socialista en que era perfectamente posible que fuera un líder popular como Mario Palestro, acompañado en una lista de un destacado abogado intelectual como Eri Schnake, y era perfectamente posible que compitieran, porque había un sistema proporcional que lo permitía. Acá lo que pasa es que las fuerzas políticas están capturadas y obligadas a tener un candidato, que no necesariamente expresa la universalidad de lo que son esos partidos. Por eso que el sistema binominal, en mi opinión, es el que produce esta enorme distorsión y deformación que ha llevado a que tengamos que legislar respecto a las primarias, ya que en lugar de representarse esa diversidad en la lista de candidatos que de manera definitiva se presenta en la elección, se tiene que resolver de manera previa a la misma. Esa, desde mi punto de vista, es el origen principal de la situación que estamos viviendo. Pero además, quisiera hacerme cargo de algo que se ha planteado en el debate, que si hablan un poquito más despacio. Si estamos en esta reflexión, en muchos casos es porque los partidos políticos efectivamente se someten a una agenda que se hace desde fuera de ellos y no tienen el coraje suficiente, y esto me refiero a la universalidad de los partidos políticos de nuestro país hoy, no tienen el coraje suficiente de defender su rol. En eso yo comparto la preocupación del senador Coloma. Acá los partidos aceptan una agenda que se hace de fuera de los partidos y se sienten en la obligación de dar un conjunto de explicaciones respecto de lo que es su propia naturaleza. Los asuntos públicos y la dirección del Estado no se pueden resolver sin partidos políticos, y por lo tanto estos debiesen presentar frente a la sociedad alternativas de candidaturas que les representen con fidelidad, es decir, que los partidos políticos tengan en el escenario alternativas que expresen efectivamente lo que son esos partidos políticos, que estén en condiciones de debatir en el campo de las ideas respecto de lo que esos partidos políticos son. Pero, senador Coloma, yo le invito a que para poder cumplir con lo que usted quiere, acepte finalmente que modifiquemos el sistema electoral, porque vamos a poder cumplir con ese propósito cuando los partidos no estén obligados a representarse en una sola persona en las elecciones parlamentarias, cuando los partidos políticos pueden asumir también su propia diversidad, que en el caso de la UDI ya se representa así. ¿Cómo puede resolver la UDI la diversidad que hay entre el actual diputado Moreira y la senadora von Baer? No la puede resolver entre cuatro paredes y va a tener que ir a una primaria. Lo correcto sería que fuera a la elección parlamentaria propiamente tal, y para eso el sistema electoral binominal no sirve, lo imposibilita. Entonces yo siento, presidente, que lamentablemente estamos víctimas de una distorsión que el sistema institucional del país no logra resolver desde el año 89. Estamos con la camisa de fuerza del sistema binominal. He dicho. Gracias, señor senador. Para fundamentar el voto, el senador Hernán Larraín. Gracias, presidente. Yo quisiera expresar que, a diferencia de quien me ha antecedido el uso de la palabra, las primarias constituyen un sistema para la nominación de candidatos aplicable a los más variados sistemas electorales. Porque si hubiesen 4 cupos, 5 cupos a elegir, también es bueno que en ese caso pudiera la ciudadanía formar parte de la decisión. En eso consisten las primarias, en que las decisiones de quienes representan en una elección a un partido o una coalición no sean tomadas bajo 4 paredes, no sean tomadas por las cúpulas que dirigen un partido, sino que tengamos una mayor apertura, como una manera de democratizar a nuestros partidos políticos, a nuestras coaliciones. Ese es el sentido propio de las primarias. Por lo tanto, no tiene que ver con un sistema electoral determinado, tiene que ver con la forma como ejercemos nuestro trabajo político. Y creo yo que ha sido una innovación muy importante que ha hecho a iniciativa del Ejecutivo, porque nuestros partidos políticos desgraciadamente atraviesan por una situación muy crítica. Son todavía
grupos muy cerrados, poco transparentes, y por lo tanto es necesaria una reforma muy profunda de nuestros partidos políticos. Este paso que se ha dado va en esa dirección, en que los partidos políticos finalmente han cedido parte de su soberanía, la están compartiendo con la ciudadanía. Por eso el paso es muy positivo. Sin embargo, la legislación que aprobamos es una innovación que probablemente después de alguna experiencia vamos a tener que volver a modificar. Tiene un defecto bastante evidente, que es no garantizar el secreto de quienes participan. Y este proyecto de ley lo que viene a hacer es corregir esa situación a través de las indicaciones que se han aprobado y que están incorporadas en el texto que aquí se somete. Sin embargo, hay otro aspecto que también debe revisarse y que entiendo es precisamente la inquietud y la indicación que ha planteado en la Comisión de Gobierno, que no fue aceptada el senador Juan Antonio Coloma, y que a mí me parece que tiene mérito para que la sala del Senado pueda asegurarla. Porque efectivamente, y creo que la senadora von Baer fundamentaba bien, el sentido de las primarias es que se resuelva quiénes son los candidatos de un partido o de una coalición. Y para eso, lo normal, lo razonable es que formen parte de esa decisión sus propios militantes y los ciudadanos independientes. Ahora, cuando un ciudadano tiene una opción determinada y se expresa esta en un voto presidencial, por ejemplo, por la oposición, no parece razonable que ese ciudadano al mismo tiempo participe en la decisión de los candidatos de la oposición, del oficialismo en este caso, porque sería una interferencia en el sentido genuino de las primarias, que es buscar los candidatos de mi sector de la manera más amplia posible, y para eso tenemos que participar los del sector. En ese sentido, creo que la indicación que plantea el senador Coloma cautela no solamente el secreto, sino que la idea de una decisión amplia, pero de quienes son parte de un sector para lograr la definición de sus candidatos. Me parece que si nosotros introducimos factores que distorsionen esta decisión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hizo la Democracia Cristiana. Este domingo, en 8 distritos, entiendo, definieron sus candidatos a diputados en una forma amplia. Ellos convocaron y podían votar en esa elección sus militantes y los ciudadanos independientes que quisieran participar en ello. Y tuvieron una participación de 20.000 personas en 8 distritos, que es una cifra bastante razonable. Se rompió la decisión de cupular que pudiera haberse hecho en otro escenario y dieron un paso. Yo le preguntaba al presidente de la Democracia Cristiana, ¿por qué no hicieron ese proceso dentro de esta legislación? No hay una respuesta real. La verdadera es que no queremos que interfieran, digo yo, en mis decisiones gente que no es de mi partido o que no tiene simpatías con mi partido. Si esa es la razón, entonces tiene razón el senador Coloma. Hay que hacer la aprobación de su indicación, porque de lo contrario los partidos lo que van a hacer es prescindir de las primarias legales y vamos a hacer cada uno dentro de nuestra parroquia lo más amplio posible. Eso es lo que queremos evitar. Por eso, presidente, yo creo que es importante esta discusión para ver dónde está el problema, que no es un problema de un sector político, no tiene un tinte ideológico, sino que cómo garantizamos el secreto y una apertura a la decisión dentro del ámbito de influencia que uno quiere tener para la decisión de sus propios candidatos. Por eso apruebo este proyecto y espero votar la indicación del senador Coloma positivamente. He dicho. Muy bien. Gracias, señor senador. Para fundamentar el voto, senadora Soledad Alvear. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera manifestar es que cuando voté por este proyecto de ley de las primarias, señalé, al igual que el senador Frey, que era partidaria de que existiese elecciones primarias simultáneas el mismo día y obligatorias y financiadas, porque me parece a mí que es fundamental que exista un sistema de elección adecuado en el cual participe la comunidad. Ahora, efectivamente aquello es válido para las elecciones presidenciales y para las elecciones en las cuales se elige a alcalde. Ahora bien, enfrentados a esta iniciativa legal
respecto a la cual debemos pronunciarnos el día de hoy. Sin lugar a dudas, señor presidente, debo manifestar que para mí es fundamental la existencia de un padrón común y de una cédula única. Y quiero insistir que esto es lo único que garantiza algo que es fundamental en una elección, que es el secreto del voto. El secreto del voto es clave para que los ciudadanos resuelvan participar en una elección. El secreto del voto es lo que permite que voluntariamente los ciudadanos concurran a las urnas a fin de que puedan elegir en forma reservada quién es la persona que va a representarlos. Si un partido político, señor presidente, quiere realizar, a mi juicio, una elección propia, o quiere efectuarlo dentro de una misma coalición, creo, señor presidente, y por eso insisto, que yo estaba por las elecciones primarias para presidente y para alcalde, y para el efecto de las parlamentarias, un sistema en virtud del cual sea la propia coalición o el propio partido quien realice su elección primaria. Es lo que hizo la democracia cristiana el domingo recién pasado, en donde en las comunas, en donde había más de un candidato o candidata, se procedió dentro del distrito correspondiente a que se procediese a la elección de él o la candidata, y esto se hizo sin la ley de primarias. Yo creo, señor presidente, como lo manifesté en su oportunidad, que debiéramos haber hecho una distinción en la elección de las primarias presidenciales y de alcaldes y la elección de los candidatos a diputados y a senadores. Dicho lo anterior, señor presidente, yo insisto en que, enfrentado a la decisión que debemos tomar, creo que la existencia de un padrón común y una cédula única es un elemento que debiésemos tener presente. Ahora, sin lugar a duda, hemos seguido con detalle lo que ha ocurrido en la Comisión de Gobierno Interior, por cuanto nuestros parlamentarios que allí participan nos han informado que no existen los consensos para que exista este padrón común y esta cédula única, y que incluso el gobierno no está de acuerdo en el padrón común y en la cédula única. Y ante aquello, presidente, lo que tendremos que resolver en la discusión en particular va a ser, sin duda, esta propuesta que en su momento hizo el servicio electoral a fin de que podamos tener esta distinción. Debo manifestar, señor presidente, que me preocupa, y debo decirlo responsablemente. Me preocupa por el resultado que podamos tener. Me preocupa, señor presidente, porque en la última elección municipal quedó sembrada una duda. Nunca pudimos definir por qué había esta diferencia de votos entre alcaldes y concejales. Eso quedó en una duda, y a mí no me gusta que existan dudas en las elecciones. Eso sienta malos precedentes, y creo que aquí podríamos tener un mal precedente. Y creo responsablemente decirlo, porque lo advertimos, señor presidente, cuando discutimos el proyecto de ley de inscripción automática y de voto voluntario. Lo advertimos en su momento, porque así nos lo hizo saber el director del Servicio Electoral, que podrían producirse problemas, y así lo dijo reiteradamente en las sesiones de las comisiones de Gobierno Interior y de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Quiero finalmente decir, señor presidente, que en esas mismas discusiones y en la sala misma quedó pendiente otro proyecto que me parece fundamental insistir, que es el voto de los chilenos en el exterior. Cuando discutimos aquí en la sala, y consta en actas, el ministro secretario general de Gobierno, el ministro Larroulet, se comprometió que apenas terminásemos la discusión de la inscripción automática y el voto voluntario, enviaba
el voto de los chilenos en el exterior. Junto con la senadora Isabel Allende preparamos el proyecto de principio a fin de cómo regularlo. Hasta el momento, señor presidente, hasta el momento esto no se ha incorporado. Y yo lo lamento, señor presidente, porque las palabras cuando se dicen en la comisión y en la sala debieran cumplirse. Y yo estoy esperando, y los chilenos que viven en el exterior están esperando, y los chilenos que viven en Chile también, que se cumpla ese compromiso, que fue además un compromiso expresado por el presidente de la República en la campaña y aquí mismo cuando se celebraron los 200 años del Congreso Nacional. He dicho, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra para fundamentar su voto el senador Letelier. Señor presidente, estimados colegas, yo no soy de aquello, y lo manifesté cuando aprobamos la ley vigente, que esté convencido del sistema de consulta ciudadana a las definiciones que son propias de los partidos. Más aún en un país donde uno lo que requiere, en mi convicción, es fortalecer el sistema de partidos. Yo creo que el sistema binominal ayuda a destruir a los partidos, no ayuda a su fortalecimiento. Es por ello que cuando se aprobó la ley en general, la vigente, yo manifesté mis reparos, en particular cuando esto se extendía más allá de las presidenciales. Y lo digo por cuanto entiendo que al interior de coaliciones pueden haber diferentes partidos que quieren consultar a los propios y a los independientes de esa coalición para tomar una decisión, pero en el plano o en los otros planos creo que no hace más que reflejar la incapacidad de los partidos de tomar ciertas decisiones. Existe una ley de primarias, presidente, hoy se pretende perfeccionar. Yo no tengo la convicción de que esta propuesta que hay no termine en un tremendo enredo para el conjunto del país y que termine debilitando aún más a los partidos. No necesariamente va a lograr una gran participación ciudadana en un tema que es propio de los partidos, por cuanto de lo que se trata una primaria es un proceso de consulta más allá de la directiva y la militancia legal para ayudar a resolver qué candidatos llevan de los partidos. Esto no es una ley para los independientes. En los otros países que existe un sistema de primaria, como en Estados Unidos, que es el que más se conoce, la verdad es que el sistema político es absolutamente distinto al nuestro. Es un sistema donde hay 50 partidos demócratas y 50 partidos republicanos, uno por cada estado. Porque las convenciones son producto no de que exista un partido nacional, sino producto de la historia de ese país, que es un país absolutamente federal. Y es tal como está regulado el sistema de primarias que se genera un padrón específico, especial para cada primaria. En esta ocasión nosotros no tenemos, a mi juicio, claridad para qué son las primarias. En el sentido, si es que queremos solo consultar a los que son de una coalición o a todo el país. Yo a veces siento que se confunde el rol de la elección de noviembre, la elección general, donde podrá haber voto cruzado, ahí cada uno, con lo que es la primaria, donde uno convoca, no a todos, convoca, disculpen la forma de decirlo, a su pandilla, a su grupo, a su mundo, a su sector, a su coalición. Pandilla no es lo criminal, hay pandillas que son positivas. Yo lo único que quiero decir, presidente, es que aquí, en este sistema que se ha ideado, donde los independientes pueden votar por una persona de una coalición a presidente y a otro para parlamentario, distorsiona el sentido.
distorsiona el sentido. Yo tengo esa profunda convicción. Yo creo que esto va a causar daño al sistema político de nuestro país. No que lo vaya a ayudar. No que lo vaya a ayudar. Y por eso he tenido muchas dudas respecto a este debate. Yo, señor presidente, quiero, en segundo término, decir que lamento que no esté el ministro Larroulet presente en la sala. Él ha incumplido a un compromiso que es resolver el problema de los detenidos desaparecidos. A algunos les parece un tema secundario esto, pero cuando se hizo la inscripción automática, lo que ocurrió es que terminaron personas inscritas en los padrones electorales que no deberían haber estado. La única forma de resolver legal y correctamente la situación de los detenidos desaparecidos fue propuesta por la Comisión de Derechos Humanos de este Senado en forma transversal, la senadora Lili Pérez, el senador Hernán Larraín, el senador Gómez, el senador Ruiz Esquivel y quien habla, donde pedimos que se generara un registro especial de las personas que están en esa realidad jurídica en el registro civil y que estando en esta situación jurídica no fueran incluidos en el registro electoral. Y lamento el camino que se haya optado, porque es un mal camino. Es un mal camino. Le hemos pedido al ministro Larroulet que envíe el mecanismo para crear el registro. El Senado aprobó en pleno mandárselo. Esto fue concordado como un estatuto, un criterio del Instituto de Derechos Humanos, como una necesidad. Y pediría por su intermedio, presidente, reiterarle al señor ministro esta petición. Gracias, señor senador Letelier. Estoy seguro que el ministro lo escuchó. La idea que le haga caso es otra cosa. Y como coincidencia quiero saludar también a una delegación de la comuna de Peralillo que nos visita de la sexta región, invitado por el senador Letelier. Fue coincidencia que estuviera hablando cuando ustedes entraron. Muchas gracias por la presencia. Bien, colegas, les vuelvo a insistir, estamos en la votación en general, tenemos varios inscritos, el tema se nos viene en la discusión de fondo en particular y en las indicaciones, por lo que les ruego, si pudiéramos avanzar en la votación en general, podemos después hacer lo que resta el debate en lo particular. Esto hay que despacharlo antes de las 2. Está inscrito para hacer uso de su fundamento de voto el senador Navarro. ¿No votamos la intervención? Estamos en votaciones, estimados colegas. Están fundamentando... Presidente, sería bueno advertir que esta ley de primaria cada día más se parece al Transantiago y que puede terminar muy mal, que en definitiva la gente no sabe lo que esta ley significa, porque aquí se ha querido que la gente no sepa, de que esta ley parece más bien un camello con cabeza de caballo, como lo comentábamos con el senador Saldívar, de que los vocales no tienen experiencia, de que los vocales van a concurrir amenazados, si van a esta primaria para resolver los problemas de los partidos, les puede ir muy mal si rompen el secreto que la ley establece. Esto va a terminar mal. Y el escenario más probable es que los partidos decidan no asumir la ley, porque además es voluntaria. Y todo este precioso tiempo habrá sido tiempo perdido, porque esta no es una ley de primaria, lo dije cuando voté en contra. Esta es una ley de primaria para los partidos. No es una ley de primaria. Aquí no se resguarda el derecho a elegir y ser elegido. Y hay quienes han desvirtuado completamente muchos sentidos conceptuales. El senador Larraín decía, los partidos hemos cedido soberanía, hemos compartido esa soberanía con la ciudadanía. Tengo en mis manos el diccionario de la Real Academia Española, soberanía, la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de los órganos constitucionales representativos. Por su intermedio, señor presidente del senador Larraín, es al revés. El pueblo comparte la soberanía con este Senado, nos ha entregado la soberanía. No es el Senado la que cede soberanía, ni son los partidos políticos los que ceden soberanía al pueblo. Entonces, esta es una ley que está al revés. Esta es una ley
con nombre y apellido, Alaman Goldbund. Le dije al ministro Larroulet, esta es una ley que usted diseñó, ministro, y transpiraba el ministro corriendo por la sala para conseguir los votos. ¿Para qué? Para resolver el lío de la derecha. Porque más bien en la concertación se han hecho primarias, hay un candidato que tiene 10 cuerpos adelante, pero eso no es tan caro entre Alaman y Goldbund, y primera vez que van a primaria. Entonces había que normarlo. Como vienen del mundo empresarial, todo normalito, todo arregladito, para poder resolver los caballazos, digamos, o los conazos entre estos dos bueyes. Entonces, creo que, señor presidente, esta ley, lo dije, lo voté en contra, no va a terminar bien, porque no está concebida dentro de un marco democrático. Aquí hay candados, como ha dicho el senador Escalona, profundos. Nos piden que hagamos esta ilusión de juego democrático de que la gente elige. No va a elegir. Aquí la proporcionalidad es un principio que debe ser establecido. Que la elección sea la primaria. Que si un partido quiere llevar, tiene 3 postulantes, 4 postulantes, postulan. Se suman todos los votos, elige uno. Bien, gana el que sacó más votos. Pero lo resuelve la ciudadanía. Porque hasta ahora es monopolio absoluto. Entonces, la ley no resuelve el problema. Se va a multar a los vocales, aunque me dicen que eliminaron, que esto ya era absurdo, o sea, obligar a los ciudadanos a ir a resolverle el problema a los partidos políticos, y más encima se comete un error, los van a multar y los van a hacer procesos judiciales. Y además de eso, quieren elegir a uno, porque además si esto fuera para elegir a los dos, no, quieren elegir de a uno. Solo uno de los candidatos entonces. Entonces, señor presidente, creo que hemos llegado a una situación bastante impresentable. Uno, porque aquí se omite el debate de fondo. Esta constitución, este sistema electoral no da para más. Se requiere acabar con el binominal, pero se requiere una nueva constitución, discutida, debatida, representativa, no esta nauseabunda constitución del año 80, que en definitiva no da para más, que excluye la participación de los ciudadanos, que en definitiva los acorrala y que nos han castigado en la última elección municipal, donde el 60% no ha concurrido a votar, porque el sistema está completamente agotado. Los partidos tienen grados de agotamiento porque el sistema lo ha agotado. El presidente Ricardo Lagos dijo, el binominal es el cáncer de la política, el año 90, y vemos sus efectos. Ha carcomido la representatividad, la legitimidad del sistema. Por lo tanto, esta ley es una ilusión de democracia, busca resolver el problema de los partidos políticos, que al final no se pusieron de acuerdo, y creo que en definitiva solo permite un debate estéril. Voy a votar en contra de todo, señor presidente, de cada una de las modificaciones, porque creo que la ley está mal concebida, mal orientada y pésimamente diseñada. Más aún cuando algunos creen en esta sala que van a ceder soberanía al pueblo. Están parados al revés. Voto en contra, señor presidente. Nueva constitución ahora, Patagonia sin represa, no más AFP, he dicho. Gracias, senador. Senadores, le pido por favor a la gente de la tribuna no hacer manifestaciones, porque para ningún lado, ni a favor, ni en contra, ni nada. Tiene la palabra. Pero no nos confundamos, que aquí estamos hablando de dos temas distintos. Uno son las primarias para elegir candidatos presidenciales, y por eso surgió este debate, por eso surgió la ley de primaria, que uno podrá decir para qué era necesario si los que querían hacer primaria la hacían igual. Se hicieron primaria en el 93 la concertación, en el 99, el 2000 se alcanzaban a hacer, el 2005 se alcanzaban a hacer, hicimos unas que salieron más o menos el 2000, está bien, pero hicimos primaria, y ahora sí se dijo, vamos a tener primaria para pedirle a la ciudadanía que se pronuncie, para ser partícipe a la ciudadanía de una decisión importante. Y eso era valorable y por eso se legisló. Creo que lo que ha ocurrido, a poco andar, es que se ha reflexionado sobre lo que se aprobó, que implica primarias parlamentarias, que son una novedad. Eso no es muy común, entiendo, en derecho, en experiencias comparadas afuera, de que tengan lugar primarias para elegir parlamentarios. Algo similar ocurre en Uruguay, pero que es un sistema completamente distinto al que tenemos acá. Dicho eso, ¿cuál es el problema que tenemos que enfrentar acá? Es el tema, básicamente, del llamado voto cruzado o voto negativo, como dijo el senador Coloma. Y lo entiendo por qué. Porque el sentido de la primaria original, ¿cuál es? Hay más de uno o dos interesados en un sector para representarlo, y los partidos dicen, ¿saben qué más? En vez de decidir nosotros con nuestros consejos generales y nuestros militantes, le vamos a consultar a nuestros adherentes quién es el mejor o la mejor de las nuestras. Ese era el sentido de la primaria.
Pues bien, al hacerlo el tema parlamentario genera un ruido que no estaba contemplado. Y eso es lo que estamos tratando de cuadrar el círculo. Porque como los ejemplos que han antecedido acá son claros, puede haber un incentivo perverso. Porque no es solamente que vamos a hacer una primaria parlamentaria, aislada del resto, es una primaria presidencial en el cual se aprovecha de preguntar por la primaria parlamentaria. Entonces yo voy a ir a la primaria para votar por mi candidata que yo quiera, mi candidato presidencial, y eso va a estimular gente a votar, pero de paso van a decir, oiga, ¿sabe qué más? Ya hay una primaria de la vereda enfrente, y si usted quiere votar también, voy a dar un gusto. Voy a votar porque hay alguien que yo quiero y lo voy a apoyar porque creo que es mejor que el otro, porque como el binominal es perverso, yo voy a elegir no el rival, voy a elegir incluso al que yo quiero que le vaya bien incluso. Pero entonces no se está cumpliendo el sentido que es aquel de tu sector, porque para elegir al parlamentario está la elección parlamentaria probablemente tal, en donde no se da ese voto cruzado de esa forma porque tú vas a privilegiar tu opción y no algo que a mí no me implica un costo, porque la elección definitiva, cuando yo voto para el de la vereda de enfrente, no le di el voto al que yo quiero que me represente. En la primaria, en cambio, no tengo ni un costo. Elijo el que yo quiero, doy mi voto al que quiero, pero no tengo el costo de no haber elegido o darle mi respaldo al que yo quiero de mi sector. O sea, esto introduce una distorsión en esto. Y lo que quiero decir, con todo respeto y entendiendo el predicamento de varios que están acá, que la solución tampoco es buena porque toda solución en una primaria, por definición, va a permitir el voto cruzado. O lo va a negar, lo cual también es injusto. Porque pueden haber liderazgos presidenciales, que los hay, que tienen un voto cruzado. Y con alguna de las fórmulas propuestas acá no se va a poder hacer. Si a una le dicen, aquí vota la concertación, aquí la oposición, aquí vota la alianza, no va a poder la señora Juanita que quiere votar por la candidata que a mí me gusta y votar por el parlamentario del otro lado, no va a poder tampoco. Entonces, ¿por qué no abordamos el tema de fondo? Tal vez no se debería tener una primaria para parlamentarios, porque la ley que vamos a aprobar ahora, yo les pronostico lo siguiente en este minuto que me queda: se va a aplicar con suerte una única vez que va a ser en la senatorial Oriente, con suerte. Miren lo que digo, no va a haber otra primaria realmente significativa, y a partir del año que viene los partidos van a optar por otro mecanismo. Hoy tenemos una ley vigente y esa ley permite que los partidos también puedan hacer algo, no consultarle a los ciudadanos que no sean militantes. Lo que pasa es que hay un costo para eso. Ningún partido quiere hoy día decir, mire, no, ¿cómo vamos a hacer una primaria para puros militantes? Van a decir que somos poco democráticos, que nos encerramos entre cuatro paredes. Entonces, eso también es un costo que hay que enfrentar. Entonces, hay partidos, como la Democracia Cristiana, con todo respeto, que podrían haber usado la ley actual y no la usó la ley actual. Yo me pregunto por qué no la usó, pues puede tener buenas razones para usarla. Pero yo creo que una de esas buenas razones debe ser porque este es un proceso nuestro, compañero. Camarada, mejor dicho. No es un proceso de todo el mundo porque queremos definir nuestras definiciones. Entonces, no digo un exceso porque suena feo, porque se saca la cita y a uno lo pueden coser afuera, pero la verdad es que por un exceso de, ¿cómo se puede decir? Un exceso de celo, para ser minutos estoy pidiendo. No sé, lo que quiero decirles es que yo trataría de ser sereno en esto. Yo sé que tenemos un plazo, pero vamos a tener que, si no, hacer un nuevo arreglo el año que viene. Entonces yo digo, tendremos el valor para hacer algo y eliminar este problema que tenemos. No me parece razonable que en una primaria los que no tienen interés, los que no van a ir a votar, no por su sector, por un sector contrario, no puede hacer daño, porque voy a ir a votar. Yo voy a hacer el ejemplo ahora. Ponían el ejemplo de Rabín Quintero y el senador Escalona, pero puedo poner el ejemplo también de Moreira, senadora von Baer. Entonces, los que van a ir a votar, y yo creo, y no estoy laseando, creo masivamente por una candidatura que es la que me gusta a mí, que no la van a ir, pero hay muchas personas que tal vez van a querer votar eventualmente por Moreira, von Baer, o al revés, van a querer votar por Escalona y Bachelet, pero ahí no se aplica porque saben que es del mismo partido, así que no me gusta ese ejemplo, no está Escalona. Muchas gracias, señor senador. Pero, senador, estamos en votación, ya habló bastante más que el tiempo, habló el 20% más que el tiempo que está contemplado para la fundamentación del voto. Vamos a ver si cumple la promesa los 30 segundos.
Solamente decirles que estamos además tratando de resolver vía una ley de primaria para elegir a los parlamentarios en vez de abordar el tema real que es el binominal. Y no estoy hablando de los fenicios, porque si se permite... No es los fenicios, senador Coloma. Usted hizo un punto que es correcto. Dígase a la mesa, senador. Por eso está en medio. Es un punto que es correcto. Pero si pudiéramos llevar más de 2 parlamentarios, este tema no lo tendríamos que resolver así. Y el tema de fondo ese. Y por último, aprovecho el 16 segundos que queda, el voto chileno al exterior, creo que va a ser una duda pendiente, aprovecho que está el ministro acá en la sala, señor presidente. Gracias. Gracias. No cumplió los 30 segundos, señor senador, lamentablemente. Bien. Resultado de la votación por la aprobación general del proyecto: 31 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones, ningún pareo. Muy bien, está aprobado en general el proyecto y según el artículo 126 con la misma votación, cumpliendo el quórum, se dan por aprobados los artículos 1º y 4º que no han sido objeto de indicaciones. El artículo 2º también sería aprobado, salvo en cuanto a una indicación que agrega una nueva modificación y una votación en el artículo 3º y en el artículo 3º en todas las normas que no han sido objeto de indicaciones. Esto es el número 2 nuevo y los números 3, 4, 5, 6 y 7 que pasan a ser números 7, 8, 9, 10 y 11 respectivamente. El resto ha sido objeto de indicaciones y por lo tanto hay que discutirlos y votarlos en particular. Sería por aprobado entonces. Señor secretario, procedemos entonces a la discusión de las indicaciones.